Hola, mi nombre es Dainesca Miquilena, estudiante del quinto trayecto de electricidad de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, y estaré desarrollando el tema de disposición de conductores y tipos de estructura en los sistemas de transmisión en alta tensión. La línea de transmisión de energía es uno de los componentes principales de un sistema de energía eléctrica. Su principal función es transportar energía eléctrica con pérdidas mínimas desde la fuente de alimentación hasta las cargas centros y generalmente separados por largas distancias. Las líneas de transmisión están constituidas por conductores, estructuras de soportes, aisladores, accesorios de ajustes, entre aisladores y estructuras de soporte, además cables de guardia. Estos términos se estarán explicando a lo largo de este video. Para la selección del conductor tenemos los cables de alta tensión que poseen uno o más conductores, una capa de aislamiento y una chaqueta o capa protectora. A diferencia de los cables de baja tensión, los cables de alta tensión poseen internamente capas adicionales para controlar el campo eléctrico del conductor. Hay dos tipos de conductores de líneas de transmisión, aéreos y subterráneos. Nosotros vamos a estar desarrollando las líneas de transmisión aéreas. Están hechas de metal desnudo y suspendidos sobre aislaciones. Las líneas aéreas de transmisión utilizan aluminio debido al menor costo y peso más ligero en comparación con los conductores de cobre, aunque se necesita más área de sección transversal para conducir la misma cantidad de corriente. Hay diferentes tipos de conductores de aluminio disponibles comercialmente. Está el conductor de aluminio reforzado con acero, ACSR, conductor totalmente de aleación de aluminio, AAAC y conductor totalmente de aluminio, AAC. El conductor de aluminio reforzado con acero es uno de los conductores más utilizados en la línea de transmisión. Consta de capas alternas de conductores trenzados en espiral y en direcciones opuestas para mantener los hilos juntos, rodeando un núcleo de hilos de acero. El objetivo de introducir un alma de acero en el interior de los conductores de aluminio trenzados es obtener una alta relación fuerza-peso. Un conductor trenzado ofrece más flexibilidad y es más fácil de fabricar que un conductor sólido grande. Sin embargo, la resistencia total aumenta porque los hilos exteriores son más grandes que las hebras interiores debido a la espiral. La resistencia de cada conductor enrollado en cualquier capa por unidad de longitud se basa en su longitud total de la siguiente manera. Como se muestra en la fórmula, se puede encontrar la longitud del conductor, resistencia del conductor bobinado, paso relativo del conductor bobinado, longitud de una vuelta de la espiral y diámetro de la capa. De manera similar, la resistencia total del conductor trenzado se evalúa mediante la combinación en paralelo de la resistencia por capa. En las líneas de transmisión de alta tensión puede haber más de un conductor por fase, es decir, configuración de haz, para aumentar la capacidad de corriente y reducir la descarga por efecto corona. Se produce el efecto corona cuando el gradiente de potencial superficial de un conductor excede la rigidez dieléctrica del aire circulante 30 kV por centímetro con buen tiempo, produciendo ionización en la zona próxima al conductor con la consiguiente pérdida de corona, ruido audible e interferencia de radio. Como el efecto corona es una función del diámetro del conductor, configuración de la línea y condición de la superficie del conductor, entonces las condiciones meteorológicas juegan un papel clave en su evaluación. Las pérdidas de corona bajo la lluvia o la nieve, por ejemplo, son mucho mayores que el clima seco. Sin embargo, la corona se puede reducir aumentando la superficie total del conductor, aunque las pérdidas por corona dependen de las condiciones meteorológicas. Su evaluación tiene en cuenta la conductancia entre conductores y entre conductores y tierra. Al aumentar el número de conductores por fase, el área transversal total aumenta, la capacidad de corriente aumenta y la resistencia de corriente alterna total disminuye proporcionalmente al número de conductores por haz. Los haces de conductores se pueden aplicar a cualquier voltaje, pero siempre se usan a 345 kV y más para limitar la corona. Los conductores de aleación de aluminio se utilizan en los circuitos aéreos que requieren mayor resistencia mecánica. También tienen mejores características de pandeo y una mejor relación resistencia-peso. Los conductores de aleación de aluminio tienen un menor peso por unidad de longitud y resistencia ligeramente menor por unidad de longitud que el conductor de aluminio reforzado con acero. Los conductores totalmente de aluminio se utilizan principalmente en las zonas urbanas
donde el espacio es corto y los soportes están más juntos. La ventaja de los conductores totalmente de aluminio es que tienen un alto grado de resistencia a la corrosión y por este motivo se utilizan ampliamente en las zonas costeras. Los conductores totalmente de aluminio fueron desarrollados como consecuencia de la corrosión galvánica a la que son susceptibles los conductores de aluminio reforzados con acero. La sección de los conductores debe ser suficiente para transportar la potencia con cierta densidad de corriente, de manera que el calor que se genera por efecto Joule sea disipado alcanzándose en el conductor temperaturas moderadas. Para aumentar la superficie de disipación se puede usar conductores en haz. Cuando el transporte se hace a tensiones elevadas, el campo eléctrico en la superficie de los conductores comienza a ser dimensionante del diámetro de los mismos. Por tanto, se hace evidente la conveniencia de utilizar conductores en haz múltiples, separados convenientemente de 15 a 20 veces su diámetro. El haz de conductores equivale para el campo eléctrico a un solo conductor de diámetro relativamente grande y para la conducción de corriente se observa como si fuera una superficie de disipación mayor que con un conductor solo de igual sección total. Disposición de los conductores. Normalmente los sistemas de transmisión de energía son trifásicos. Las líneas eléctricas muestran ciertas disposiciones básicas de los conductores. Entre estas tenemos coplanar horizontal, coplanar vertical, triangular vertical y triangular horizontal. La disposición coplanar horizontal minimiza la altura, corresponde mayor ancho y en consecuencia mayor franja de servidumbre. Se utiliza en altas tensiones y grandes vanos. Las torres bajas son solicitadas por menor momento y resultan de tamaños y pesos menores que con otras disposiciones. Este es un diseño natural en sistemas de circuito simple. Si se requiere doble, se hacen dos líneas independientes. En la coplanar vertical, dadas las estructuras máxima altura, se utiliza para corredores estrechos y da por resultado torres más altas. Como ventaja permite circuitos dobles en una única torre, es decir, doble terna, debiendo considerarse atentamente que esto en rigor no es equivalente a dos líneas, ya que la probabilidad de que ambas ternas fallen es mayor que cuando se tienen estructuras independientes. La disposición triangular horizontal da alturas intermedias, los corredores son un poco más anchos, las alturas algo menores que para el caso de la coplanar vertical y se utiliza en voltajes medios como aisladores rígidos. La disposición triangular vertical da alturas algo mayores y se usa en niveles de voltaje mayores. Cadena de aisladores. La forma de sujetar los conductores pueden ser fijo, que es el aislador rígido, o flexible, la cadena de aisladores. Los aisladores rígidos generalmente se utilizan para líneas de media tensión menores a 69 kV y son usados en estructuras de suspensión. Las cadenas de aisladores se utilizan en líneas de alta tensión que requieren grandes vanos y grandes esfuerzos. Las cadenas simples de suspensión tienen un grado de libertad transversal al conductor y giran libremente alrededor del punto de ataque a la torre. Cuando es de interés impedir este movimiento se utilizan cadenas de suspensión en 5. Es importante notar que siempre ambas cadenas deben trabajar a tracción, por lo que la abertura de las cadenas, ángulo entre ellas, deben ser verificados y será mayor a mayor vano. Los aisladores rígidos de porcelana soportan pesos de toneladas de 2 dígitos durante varias décadas y por lo tanto garantizan el transporte seguro de energía y suministro de energía a través de ciertos kilómetros. El aislador tipo cadena es el más empleado en alta tensión ya que presenta las siguientes ventajas, como lo son permitir elevar la tensión de funcionamiento con solo aumentar la longitud de la cadena, es decir, colocando más elementos. No se interrumpe el servicio por rotura de un aislador ya que la cadena sigue sustentando al conductor y presenta una gran economía en la reparación de las cadenas porque solamente es necesario cambiar el elemento averiado. Clasificación de las estructuras. La variedad de materiales disponibles es amplísima, pero los materiales que reúnen características apropiadas que se ajustan a requerimientos de resistencia, de durabilidad, costos y de elaboración son muy pocos. Entre estos tenemos la madera, que es bastante empleada en Venezuela, sobre todo en las redes de baja y media tensión. Existen compostes de madera de pino de 69 kV, las líneas de subtransmisión
electrificación rural de 24.9 a 14.4 y de 34.5 a 19.9 kilovoltios. Generalmente son construidas con postes de madera. Como ventajas se puede decir que son fáciles de transportar gracias a su ligereza y bajo precio en comparación con los postes de hormigón y los metálicos. Y como desventajas se pueden apuntar su vida media relativamente corta, que suele ser de unos 10 años, ya que el daño es mayor, su deterioro es sobre todo en la parte inferior del poste y no se permiten grandes vanos y los esfuerzos en la cabeza y altura son limitados. También están los de material de hormigón armado. Este tipo de poste es el que más se utiliza en redes de baja tensión. La ventaja principal de este tipo de postes es su duración ilimitada, además de no necesitar mantenimiento. El mayor inconveniente es el precio con respecto a los postes de madera y que al ser más pesados se incrementan los gastos en el transporte. Suelen utilizarse en las ciudades por cuestiones estéticas, desde media tensión hasta 132 kilovoltios en su campo natural de aplicación cuando los conductores tienen secciones importantes. También está el de material de acero, que para sus perfiles normalizados permiten la fabricación seriada de piezas relativamente pequeñas, son fácilmente transportables a cualquier punto para su montaje en el sitio en el que se levanta la torre y generalmente en Venezuela se emplean en líneas de 115 y 230 kilovoltios. De acuerdo a su función en las estructuras de suspensión, los conductores se encuentran suspendidos de las ménsulas mediante cadenas aisladoras. Están diseñadas para soportar el peso de los conductores, la acción del viento sobre ellos y sobre la misma torre. Este tipo de estructuras resisten las cargas verticales de todos los conductores, también incluyen los cables de guarda. No están diseñadas para soportar esfuerzos laterales debido al tiro de los conductores, por lo que se instalan en tramos rectos. Luego tenemos las estructuras de retención, que son para los lugares en donde la línea debe soportar esfuerzos laterales, producto del cambio de dirección o finales de línea. Básicamente se pueden distinguir en tres tipos: terminal, angular y tensión o rompetramos. En la estructura de retención terminal, la disposición de los conductores es perpendicular a las ménsulas. La torre es dimensional para soportar fundamentalmente el tiro de todos los conductores de un solo lado y en general es la estructura más pesada de la línea. En la estructura angular se ubica en los vértices cuando hay cambio de dirección de la línea. La carga más importante que soporta es la componente del tiro, es decir, debida al ángulo de todos los conductores. La estructura de retención, rompetramos o tensión, se puede decir que algunas normas de cálculo sugieren el uso de esta estructura con la finalidad básica de limitar la caída en cascada, dominó, de las estructuras de suspensión y para facilitar el tendido cuando los tramos rectilíneos son muy largos. Cuando el diseño de las suspensiones se hace con criterio de evitar la caída en cascada, el uso de estructuras rompetramos se hace innecesario. Hilos de guardia. Las torres deben mantener los conductores a suficiente altura sobre tierra y distanciados entre sí. En la parte más alta de la torre se ponen conductores desnudos llamados de guarda, que sirven para apantallar la línea e interceptar los rayos antes que alcancen los conductores activos situados debajo. Estos no conducen corriente alguna, por lo que normalmente se hacen de acero y se conectan solidariamente a tierra en cada torre. Las torres se conectan solidariamente a tierra tomándose grandes precauciones para asegurar que la resistencia a tierra sea baja. Los hilos de guarda de estaciones y líneas desempeñan dos funciones importantes: proteger las líneas aéreas contra descargas atmosféricas, siendo su objetivo primordial. Además, reducen la tensión inducida en la línea aérea por los rayos que caen en las cercanías, protegen los conductores de fase absorbiendo las descargas atmosféricas, reducen la acción devanadora del rayo descargado directamente en la línea aérea, para todo lo cual tiene mucha importancia la disposición con respecto a los conductores. Además, reducen el efecto de la corriente de cortocircuito y participando por lo tanto en la disminución de la resistencia de tierra y disminuyendo las tensiones de paso que pueda poner en peligro a las personas.